¿Te imaginas un Reino Unido sin sus famosos pubs? ¿Sin esos icónicos lugares de encuentro, risas y cerveza? Pues bien, la realidad es más aterradora de lo que crees. El Reino Unido está en crisis energética y los pubs son la siguiente víctima. ¿Sabes cuántos han cerrado en el último año? Quédate un rato y te lo diremos. La crisis energética está causando estragos en la economía del Reino Unido. Imagínense tener que usar velas. ¿Qué impacto tendrá esto en la cultura del Reino Unido? ¿Y qué pasará con los dueños de los bares y sus empleados? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Los pubs del Reino Unido son las locaciones más icónicas del país. A lo largo de los años, estos lugares han sido el centro de la vida social y cultural británica y han servido como refugio para aquellos que buscan disfrutar de buena cerveza y compañía en un ambiente acogedor y tranquilo. Pero ahora, estos pubs están en peligro. La crisis energética que enfrenta el Reino Unido desde el 2022 ha tenido un impacto devastador en la industria cervecera y energética, y los pubs son las víctimas principales de esta situación, por no hablar de los hogares británicos que tanto temen una recesión. Según la cerveza CAMRA, el año pasado cerraron más de 1,000 pubs en todo el país, cifras peores a las registradas durante la crisis sanitaria. En Londres, una de las zonas más afectadas, cerca de 100 establecimientos han cerrado sus puertas. La situación ha obligado a algunos pubs a tomar medidas extremas como cerrar más temprano y hasta optar por usar velas para iluminar sus salas. Esto es algo que ya habíamos visto en países sometidos a sanciones y bloqueos como Venezuela. Pero Reino Unido, un país europeo. Y esto es tan solo la punta del iceberg. Según Dave Hayward, quien forma parte de CAMRA y es cofundador de la firma de cerveza A Happy Place, las estimaciones solo consideran grandes establecimientos y no a pequeños y medianos. La cifra de cierres para finales de 2023 podría llegar hasta 6,000. Eso es una tragedia nacional. Las razones son claras. El aumento de las tarifas energéticas debido a las sanciones impuestas por Occidente a Rusia. Algunos pubs han recibido facturas de más de 2,000 libras por solo 10 días de energía, lo que los ha obligado a cerrar más temprano y hasta optar por usar velas para iluminar sus salas. Los clientes se quejan de la falta de calefacción y de la mala calidad del servicio, y muchos ya han dejado de visitar estos lugares icónicos. Y lo peor es que la situación no parece mejorar. Según los expertos, se espera que cierren aún más pubs en los próximos meses, lo que daría un promedio de 21 cierres por semana. La industria de la hospitalidad se encuentra en crisis y los dueños de pubs están luchando por mantenerse a flote. Algunos incluso han salido a las calles a manifestarse en contra del gobierno, exigiendo medidas que los protejan de la crisis energética y económica que enfrenta el país. El Reino Unido está en crisis, con una economía en picada y una población cada vez más descontenta. La situación en este país es cada vez más delicada. Parece que el país tiene un pie en la recesión y el otro pie en el aire. La pregunta es, ¿será la recesión terreno sólido? Washington pasó por ahí y siguió adelante. Ahora cabe preguntarse, ¿qué tan leve será? Los trabajadores del transporte y de la salud han organizado huelgas para protestar contra la situación actual, más aún cuando los aumentos no se hacen a tiempo. La economía británica tiene un crecimiento casi nulo y una inflación que supera el 10%. El año pinta mal para los británicos. Organismos como la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria Británica y el Fondo Monetario Internacional prevén una contracción económica para el año 2023, y en este saco entran otros países europeos. Por otro lado, si se cumplen otros pronósticos, el Reino Unido podría ser la única gran economía en entrar en recesión, y Rusia
podría escapar de la crisis a pesar de los problemas económicos que ha tenido que afrontar por el conflicto en el este de Europa y las sanciones antirrusas. Los consumidores tienen que peregrinar de supermercado en supermercado para llenar sus cestas básicas. La mezcla de factores, como el aumento del coste de los fertilizantes, la menor producción de frutas y hortalizas en España y Marruecos, la escasez de trabajadores agrícolas temporales y los problemas de transporte han provocado todo esto. La gente está sufriendo por conseguir alimentos frescos. Sin embargo, esto no es el único problema. Nunca antes fue tan difícil ejercer como agente inmobiliario en el Reino Unido. La adquisición de una casa propia es cada vez más difícil y el alquiler cada vez más caro. La vivienda en el Reino Unido es menos asequible ahora que en cualquier momento de los últimos 150 años. Los precios de la vivienda son los más altos desde 1876. Ver para creer. Si los británicos no pueden permitirse comprar, no les queda otra opción que alquilar, lo que impulsa los precios de alquiler. Lo otro es que la escasez de gas natural es un problema importante en este imperio en decadencia. Se han quedado sin reservas y dependen de la importación de este recurso energético, lo que ha aumentado su coste. Es importante también tener en cuenta que desde el pasado septiembre, la libra esterlina cayó a un mínimo histórico en el comercio internacional, tras una declaración del Banco de Inglaterra que decepcionó al mercado. Claro que todo estuvo íntimamente vinculado a la fallida gestión de la ex primer ministra Liz Truss. Se esperaba una subida de tasas de emergencia para apuntalar la maltrecha moneda británica, pero el Banco de Inglaterra dijo que estaba vigilando de cerca los mercados tras los fuertes movimientos de los precios de los activos, sin llegar a anunciar una subida de tasas de emergencia. La libra se vio sometida a nuevas presiones de venta a última hora, profundizando un desplome cuando el ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, presentó unos recortes fiscales históricos y el mayor aumento de endeudamiento desde hace 50 años para pagar. El billete británico se debilitó más de un 20% frente al dólar el año pasado, y todo apunta a que podría volver a caer. En aquel entonces bajó un 0.65% frente al euro, su mayor caída frente a la divisa europea en 2 años. La volatilidad implícita a 3 meses de la libra esterlina se disparó el mes de septiembre hasta casi el 20%, su máximo desde el referéndum del Brexit en el año 2016. Los precios de la deuda pública británica se dirigían a su mayor caída desde los años 50 y aún no se encuentra libre de riesgos. Economistas e inversores dijeron en aquel momento que el gobierno de la primera ministra, Liz Truss, en el poder desde hace menos de 3 semanas, estaba perdiendo credibilidad financiera al desvelar un plan de este tipo justo un día después de que el Banco de Inglaterra subió las tasas de interés para contener la creciente inflación. En total, los planes requerían 72.000 millones de libras más de un endeudamiento público solo en los próximos 6 meses, y esos meses ya han transcurrido. ¿Se puede imaginar el tamaño de la deuda pública en este momento? La economía británica va en picada. Los alimentos frescos escasean. Los precios de la vivienda son los más altos en más de un siglo. La escasez de gas natural es un problema grave y sus ciudadanos se están quedando sin sus tradicionales pubs, siempre útiles para no pensar tanto las cosas. ¿Cómo saldrá el Reino Unido de esta crisis? Solo el tiempo lo dirá. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.